Hoy hablaremos sobre los nemátodos. Los nemátodos son animales triblásticos, tienen el cuerpo alargado y cilíndrico y presentan simetría bilateral. Hay más de 25.000 especies conocidas de nemátodos, pero se estima que podría haber hasta 1 millón de especies en total. Se han adaptado tremendamente bien prácticamente a cualquier ecosistema, siendo así los animales más abundantes del planeta. La mayoría son de vida libre, se encuentran en aguas marinas, continentales y en el suelo húmedo. Los nemátodos, también denominados gusanos redondos, cuentan con un aparato digestivo completo, que se inicia en la boca y termina en el ano. Generalmente los nemátodos son conocidos por su capacidad de infección y causa de enfermedades, tanto en plantas como en animales, siendo los responsables de la pérdida de cultivos y plantas ornamentales, así como de enfermedades infecciosas gastrointestinales en los seres humanos y otros animales, como los mamíferos y los peces. De esta forma, los nemátodos son considerados uno de los fitopatógenos y parásitos más extendidos en cualquier rincón del planeta. Si hablamos de su forma, son redondos y alargados, de forma cilíndrica y sin segmentos. Su simetría es bilateral, tienen aspecto veriforme de sección transversal circular. Miden aproximadamente entre 0.1 milímetros a 2.5 milímetros de longitud y entre 5 y 100 micrómetros de grosor. La parte del cuerpo ubicada detrás de la abertura anal se le denomina cola. La cola es variable en forma. Puede ser redonda, afilada, filiforme, recta y curva, y esta juega un papel importante en la identificación. Las hembras de algunos nemátodos comienzan a hincharse tan pronto encuentran un lugar adecuado para alimentarse en la raíz de la planta, perdiendo su movilidad. Sin embargo, los machos mantienen la forma delgada para buscar activamente a las hembras inmóviles. En cuanto al pseudoceloma, podemos definirlo como el espacio que se encuentra entre la pared corporal y el tubo digestivo. Este está lleno con líquido que contiene agua, sales minerales, monosacáridos, aminoácidos y gases disueltos. También en este se pueden encontrar células llamadas celomocitos, cuya función es limpieza en el organismo. También la función principal de este pseudoceloma es actuar como un esqueleto. Entre la cutícula y los músculos podemos encontrar la hipodermis, que está constituida en los adultos por un cincito asociado a las fibrilas, dando origen a 4 bandas gruesas denominadas cordones o líneas longitudinales. Tenemos uno dorsal, otro ventral y 2 laterales. Estos cordones harían contacto con el pseudocele y con la zona muscular, a la que dividen en 4 cuadrantes. Se requiere de atenciones especiales para observar estas diferentes capas al microscopio de la luz. La cutícula puede ser provista de incisuras longitudinales y anulaciones. Algunos nemátodos parecen estar segmentados debido a que están fuertemente anulados. Sin embargo, esta anulación es únicamente externa. Podemos ver en las siguientes 2 fotografías que se presentan anulaciones, una cutícula con anulaciones y una cutícula con estrías longitudinales, que son cosas totalmente diferentes como vemos en la ilustración. Cada una de estas capas aparece subdividida con otras capas y el número de estas va a depender de la especie. Así, la capa cortical consta de una capa externa o una epicutícula, que esta recubre un glicocálix de naturaleza antigenética. Hablando ya específicamente de la cutícula, podemos decir que esta constituye la envoltura externa de todos los nemátodos. Es muy importante porque recubre las porciones distales de los órganos internos también. Podemos mencionar la cavidad bucal, el esófago, el ano, la cloaca y el recto, así como la vagina y el poro excretor. En la capa cortical pueden aparecer anulaciones pseudometaméricas. Su parte externa, que es amorfa por cierto, contiene una proteína relacionada con la queratina. Se encuentra interrumpida por un punteado con apariencia de poros, que conducen a canales que penetran la parte interna cortical y llegan hasta la zona filiar, donde es la capa media. Después encontramos unos canales que tienen una función de transporte de sustancias y de sostén esquelético. En cuanto a la morfología de los nemátodos, podemos decir que estos organismos son simples
y que característicamente son pseudocelomados. Estos están cubiertos por una cutícula proteica y los adultos contienen más de 1000 células somáticas que están potencialmente asociadas al sistema reproductivo. Como podemos observar en la siguiente ilustración, la capa media u homogénea tiene estructura escasa y la capa basal o fibrosa es muy compleja. En Ascaris podemos ver que tienen 3 capas de fibras. Estas están compuestas de colágeno y son paralelas o cruzadas, que siguen un ángulo de distinta apertura en relación con el eje longitudinal. Del gusano podemos decir que es un enrejado. En esta capa tienen un papel muy importante en esqueletos hidrostáticos, que lo recubre también cierta superficie de la boca, el esófago y el intestino. A continuación podemos apreciar que estos nemátodos tienen diferentes formas. Está la forma cilíndrica, subcilíndrica, fusiforme y filiforme. También vemos que estos organismos cuentan con un anillo nervioso perifaringeo y también cuentan con intestino, un órgano excretor. Recordemos que aquí todavía no hay sistema como tal. Hay un cordón nervioso dorsal que está conectado al anillo nervioso. También tiene una apertura bucal y un poro excretor. También cuenta con un testículo, que este sería como su organulo reproductor. Sistema digestivo. La boca o estoma de un nemátodo se sitúa en la parte anterior del cuerpo. Esta abertura está rodeada por 3 o 6 labios. Asimismo, la boca varía en forma y tamaño. Puede ser cilíndrica, triangular, subglobular, ovoide y también cónica. Puede estar ausente en algunas especies. El aparato digestivo de los nemátodos es en esencia un tubo que se abre en la boca y termina en el ano, en el caso de hembras, y en la cloaca en el caso de machos. Entre ambos elementos se distribuyen una serie de estructuras que son la cápsula bucal, no siempre presente el esófago, que puede ser distintos tipos, y el intestino, que se comunica con el ano mediante el recto. Esófago. También se denomina faringe y es muscular. Está provisto de una pared muscular gruesa y un lumen triadado. El intestino es un tubo cilíndrico con pared muscular compuesta por una lámina basal que separa el intestino de la cavidad perientérica. Sistema excretor, también conocido como sistema en H, está compuesta por 2 tubos laterales no ramificados. En algunas especies hay reducción de los canales anteriores, teniendo así un solo canal lateral, llamándose sistema asimétrico. La función del sistema excretor es más bien osmorreguladora. Los nemátodos eliminan desechos en forma de amonio que difunde a través de la pared corporal. El sistema excretor carece de protonefridios e incluso unos pocos nemátodos carecen de cualquier sistema de excreción. Los de la clase Adenophoria disponen solo de una glándula excretora que se abre al exterior en un poro excretor mediante un conducto. Este sistema no solo realiza funciones excretoras, sino que además tiene la capacidad de secretar determinadas enzimas, como ser las relacionadas con las mudas. Cuanto al sistema nervioso, se compone de un anillo circunmesofágico formado por un ganglio dorsal, uno ventral y 2 laterales, interconectados por fibrillas. Los órganos sensoriales son papilas situadas en ambos extremos del cuerpo. Las neuronas sensoriales están localizadas en los nervios cefálicos papilares.
Las motoras se encuentran en un cordón nervioso ventral y las interneuronas establecen la comunicación entre los centros nerviosos, cefálicos y caudales. Los anfibios son órganos mayores que las demás papilas y de morfología similar pero más complejos. En su base hay un bulbo con varios procesos nerviosos y hasta 23 cilios en un solo anfibio, mientras que en las papilas hay únicamente 2 o 3. Los fasmidios son semejantes a los anfibios, contienen un solo cilio y son de dos tipos, glandular como función excretora y sensorial como función quimiorreceptora. El sistema reproductor. En la hembra consta normalmente de 2 tubos cerrados que se unen en la vagina, la cual se abre al exterior mediante la vulva. Cada uno de estos tubos consta de un ovario, el cual es denominado oviducto, y una rama uterina, la cual estaba originalmente en el extremo posterior y las 2 ramas estaban dirigidas hacia adelante, hembras prodelfas. Pero actualmente hay nemátodos cuyas hembras presentan la vulva en posición anterior y los úteros pueden dirigirse en direcciones opuestas, anfidelfas, o ambos hacia atrás, opistodelfas. En general, la hembra tiene 2 gónadas, alargadas o flexionadas. En un número de casos, la gónada posterior está reducida a un saco postuterino. Los huevos se producen en el ovario y antes de que la cáscara de huevos se forme, estos pasan por la espermateca, donde son fertilizados posteriormente en otra parte del útero, la cual se denomina crustaformería. Los huevos adquieren la cáscara antes de abandonar el cuerpo vía vagina y vulva. En cuanto al sistema reproductor del macho, el sistema genital masculino está compuesto de 1 o 2 testículos. Vía vaso deferente, el esperma es conducido a la cloaca, punto donde desemboca tanto en el sistema reproductivo como en el digestivo. El macho tiene además 2 piezas esclerotizadas llamadas espículas. La función de las espículas es mantener la vulva abierta para permitir el paso del esperma a la vagina y acumularse en la espermateca. Reproducción. Los nemátodos suelen tener los 2 sexos en organismos separados, o sea, son dioicos. Y el macho suele ser de menor tamaño que la hembra, lo cual se denomina dimorfismo sexual. En algunas especies los machos están ausentes o aparecen muy raramente. En estos casos, la reproducción se produce por partenogénesis de las hembras. La reproducción se divide en 2, reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual en los nemátodos, la que se observa más es la partenogénesis. Este es un mecanismo que consiste en que las células reproductoras femeninas, que son los óvulos, comienzan a experimentar una serie de divisiones mitóticas hasta que se convierten en un individuo adulto. Se cree que es inducida por ciertas condiciones ambientales. Reproducción sexual. En los nemátodos, este tipo de reproducción contempla la fecundación de tipo interna. Esta consiste en que la fecundación ocurre en el interior del cuerpo de la hembra. En la fecundación, las hembras son capaces de producir miles de huevos. Algunas especies incluso pueden llegar a producir millones de huevos. Tipos de ciclos de vida: ciclo directo y ciclo indirecto. El ciclo directo es cuando las formas preparasitarias se encuentran libres en el ambiente. Su desarrollo es dentro del huevo o al salir de él. Ciclo indirecto es cuando las larvas infectivas se desarrollan hasta la etapa infectiva en el interior del huésped intermediario, con la intermediación de otros huéspedes, siendo en ocasiones el mismo. Fisiología. La curva de su crecimiento logarítmica, su longevidad es variable desde un mes hasta más de 10 años.
Algunas especies presentan mecanismos de resistencia a condiciones adversas y recurren a un tipo de inhibición larvaria conocida como hipobiosis. Hipobiosis, cesación temporal del desarrollo del nemátodo al inicio de su fase parasitaria. Fenómeno evolutivo que permite al parásito sobrevivir a condiciones desfavorables, expulsión del animal por inmunidad o destrucción de su progenie por climas desfavorables. La hipobiosis existe en regiones templadas y tropicales. La L3, L4 o L5 detienen su desarrollo. Las larvas no se alimentan y permanecen inactivas en espera en condiciones ambientales favorables. Locomoción. Este grupo de animales presentan un tipo de desplazamiento bastante particular, ya que poseen ciertas características corporales que limitan en gran medida la capacidad de movimiento. Estas características son, además de la ausencia de músculos circulares en la pared corporal, lo que hace imposible, entre otros, la realización de movimientos peristálticos. La turgencia corporal que poseen debido a la considerable presión hidrostática que ejerce el líquido dentro del pseudoceloma. Función. Algunos nemátodos no son del todo dañinos, por ejemplo las lombrices ayudan a eliminar plagas de insectos que están en el suelo donde se siembran plantas, pues cuentan con una bacteria que puede matar los insectos en tan solo 48 horas. En definitiva, participan en la descomposición de materia orgánica y devuelven los nutrientes al suelo. Distribución. Los nemátodos se encuentran con mayor abundancia en la capa del suelo comprendida entre los 0 y 15 centímetros de profundidad, aunque cabe mencionar que su distribución en los suelos cultivados es irregular y es mayor en torno a las raíces de las plantas susceptibles, en las que en ocasiones siguen profundidades considerables de 30 a 150 centímetros más. Los nemátodos son comúnmente a nivel mundial y no parece que el clima influya mucho en su distribución. Es posible que en algunas especies se adapten a regiones frías y otras regiones cálidas. Los informes sugieren que en general son algo numerosos en las partes cálidas de las zonas templadas que en los trópicos. Nathan Augustus Cope describió 1000 especies de nemátodos y en estas están dominio, reino, filodivisión, clase, orden, familia, género y especie. Clase Adenoporia, apasmida. Poseen anfibios en forma de sacos bien desarrollados con forma variable. Tienen 5 o más glándulas esofágicas y carecen de fasmidios. Su sistema excretor es muy simple, pues no poseen canales laterales cuticularizados ni túbulos colectores y están formados de una o varias células glandulares ventrales, bien tanto en medio marino como en terrestre. Clase Cecernentea, pasmida. A diferencia de la clase anterior, estos poseen tanto anfibios enrollados ventralmente como fasmidios localizados en la parte caudal de su cuerpo. Su sistema excretor también difiere debido a que es más complejo, pues posee túbulos colectores y canales cuticularizados. Tan solo tienen 3 glándulas esofágicas. La mayoría de las especies derivadas de esta clase son parásitas, aunque también existen de vida libre. Importancia ecológica. Los nemátodos del suelo constituyen un grupo de invertebrados de elevada importancia ecológica que presentan atributos que les convierten en valiosas herramientas como indicadores biológicos. Su extraordinaria diversidad taxonómica y funcional, su abundancia y ubicuidad y la rápida respuesta de las comunidades de nemátodos edáficos a perturbaciones ambientales como el arboreo o la aplicación de insumos químicos han convertido la nematofauna en un indicador clave en la evaluación del efecto del manejo agrario sobre los ecosistemas. La participación de los nemátodos en múltiples eslabones funcionales dentro de la red trófica edáfica hace que sean también indicadores de numerosos procesos ecológicos y biológicos, como el mantenimiento del ciclo de nutrientes o el control de especies plaga. Este trabajo sintetiza los resultados obtenidos en la utilización de la nematofauna como indicadora de perturbaciones ambientales en los agrosistemas. Los nemátodos según el daño o efecto en la planta. De acuerdo al daño o al efecto que causan los nemátodos en las plantas, se clasifican en: número 1. Nemátodos incitantes. Son aquellos que por sí solos no son muy dañinos, pero por su efecto predisponen a la planta al ataque de otros patógenos o el efecto de condiciones del medio ambiente.
todos podrían ser incitantes de alguna manera. Cada vez hay menos géneros en este grupo. Cuando se encuentran en poblaciones muy bajas, por sí solos no causan daño, pero sí predisponen. En altas densidades sí causan daño y también predisponen. Número 2. Nemátodos patógenos. Son aquellos que por sí solos causan daño o disminución significativa en el rendimiento o calidad del producto aprovechable de las plantas. Nemátodos vectores. Son aquellos que transmiten a otros patógenos como los virus. Estos nemátodos pueden ser patógenos y a la vez incitantes. Nemátodos interaccionantes. Son agentes de enfermedades llamadas complejas en la interacción con otros patógenos o no patógenos y cuyo efecto es mayor que el efecto de cada organismo por separado o individual. Se dice que hay interacción sinergística cuando el daño de la interacción es mayor a la suma aritmética del daño causado por dos organismos interactuantes. Y cuando el resultado de la interacción es mayor que el daño de cada organismo por separado, se dice que esta interacción es simple. Si el daño de los dos organismos juntos es menor que el daño causado en forma individual, se dice que no hay interacción. Nemátodos intestinales son parásitos que infectan frecuentemente al hombre y a sus animales domésticos. Cuando el hospedador se infecta, a menudo por ingestión de huevos infecciosos, el parásito se establece en un nicho intestinal. Los antígenos del parásito son transportados por las células dendríticas intestinales o drenan libremente en la linfa al ganglio linfático local o el ganglio linfático mesentérico. Los enteropocitos son un problema de salud grave en todo el mundo, porque estos parásitos pueden ingresar al cuerpo por vía oral o por la piel, lo que facilita su transmisión y los protege con malos hábitos de higiene, incluida la defecación. Por ejemplo, la Trichinella spiralis es un parásito nemátodo que vive en el intestino delgado. La eliminación del parásito del hospedador implica una potente respuesta inflamatoria mediada por mastocitos controlados por TH2, que liberan proteasas y otros mediadores inflamatorios, creando un entorno hostil para la supervivencia del parásito. Otro ejemplo de nemátodo es la Trichuris muris, que es un parásito nemátodo que vive en el intestino grueso. En su eliminación no intervienen mastocitos, pero sí se requiere una respuesta TH2. Se piensa que la IL-13 favorece cambios en el recambio de células epiteliales e induce la secreción de mucinas por parte de las células de Goblet. Ahora se sabe que el control farmacológico de estos nemátodos es eficaz y seguro. Sin embargo, su eliminación no es posible sin una higiene personal sostenible y unas buenas condiciones higiénicas y sanitarias. Importancia médica de los nematodos. Los nematodos son agentes causales de enfermedades de transmisión alimentaria y provocan dolencias como la triquinosis, filariasis, anisakiasis, aquilostomiasis, ascariasis, estrongilodiasis, toxocariasis, etc. Varios nematodos intestinales causan enfermedades que afectan a los seres humanos, como ascariasis, tricuriasis y aquilostomiasis. Los nematodos filariales causan filariasis. Los nematodos parásitos de plantas o fitoparásitos pueden clasificarse según el tipo de parasitismo que ejercen sobre sus huéspedes. Entre ellos tenemos los endoparásitos, semiendoparásitos, ectoparásitos sedentarios y ectoparásitos migradores. En los endoparásitos el adulto penetra totalmente en la planta. Los huevos se desarrollan dentro y solo las formas juveniles salen al exterior, liberándose al morir la planta. Ellos se alimentan por sinsitios alimenticios, como por ejemplo la meilotogine. En los semiendoparásitos el adulto se fija profundamente a la planta hospedadora, dejando parte del cuerpo expuesto al exterior. La puesta se libera al suelo al eclosionar. Se alimentan por sinsitios alimenticios, como por ejemplo la Etedera, Globodera y Pratylenchus.
Los ectoparásitos sedentarios introducen solo la cabeza en la planta, no suelen desprenderse salvo para la reproducción, realizan la puesta directamente en el suelo, ejemplo Paratylenchus y Ratylenchus. Ectoparásitos migradores pueden ser asimilados a nemátodos de vida libre con alimentación fitófaga. Solo introducen en la planta el estilete, algunos forman sitios alimenticios, como por ejemplo la Siphinema y Trichodorus. En numerosos géneros se desconoce el tipo de parasitismo, como por ejemplo en Ditylenchus criconemela, Helicotylenchus longidorus, Paratrichodorus, Velonolaimus y Rhadopholus. Todas las especies fitoparásitas de nemátodos poseen estilete, que es lo que le ayuda a diferenciarlas de las especies que pueden resultar beneficiosas. Existen, sin embargo, especies que poseen estilete y no son fitoparásitas, como es el caso del género Tylenchus, el cual es fungívoro. Buenas, mi nombre es Diego Josué Mejía Ruiz. Mi nombre es Cecilia Sanabria. Hola, mi nombre es Cindy Abigail Alemán Acosta. Mi nombre es Valery Rivas. Hola, mi nombre es Fernanda Vázquez. Hola, mi nombre es Kaylee Pamela Zelaya. Hola, mi nombre es Paola Nicole Triminiel Berenga. Hola, mi nombre es Abel Rumaldo Canales Zúñiga. Hola, mi nombre es Astrid Juliet Cabrera Moncada. Hola, mi nombre es Kevin Josué Sánchez. Scarlett Tatiana Tercero Cerro.